Recording it. Hola a todos. Soy el profesor doctor Rafael Ruiz Calatrava, director de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba y subdirector del Instituto Universidad Empresa de la Universidad UDIMA. Van a empezar ustedes unos programas de formación para especialistas, uno dedicado a la respuesta y control de emergencias y el otro dedicado a la seguridad y salud en el trabajo. Estos programas son de una gran importancia para las personas que se inscriben y se forman en ellos, porque, como decía el clásico latino, el mejor experto algún día fue un aprendiz. Y básicamente en estos cursos, que va a ser un proceso de aprendizaje para ustedes, van a tener la oportunidad de cumplir las tres condiciones que un jefe mío, cuando yo era joven, me inculcó, y es un consejo que he seguido a lo largo de toda mi vida. Hay que llenar una mochila, la mochila del conocimiento. Además, hay que aprender nuevas herramientas y además hay que añadirle un toque de inspiración para aplicar el conocimiento y para poner en funcionamiento las herramientas. Yo estoy seguro que con el material y con los profesores que van a tener ustedes se van a formar como buenos especialistas tanto en emergencias y en respuesta a las emergencias y en el control y en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Esta es una profesión, la de seguridad y salud en el trabajo y la lucha contra las emergencias, que requiere de una gran vocación. Si ustedes tienen esa vocación y se aplican en estas disciplinas, les puedo asegurar que tendrán una vida llena de satisfacción, de conocimiento y de felicidad, porque trabajar por la seguridad de los demás es uno de los mayores privilegios que tiene el ser humano. Muchas gracias. Y aprendan una cosa: todo lo que hacemos para salvar una vida humana es poco. Gracias y bienvenidos a los cursos. Un gran saludo para todos, muy buenas noches. En nombre de PROICEF, pues, también damos las gracias por estar acá presentes.
Gracias a Papá Dios que nos permite estar acá compartiendo esta información con ustedes. Debo igualmente expresarles el hecho de que estamos iniciando esta primera clase de este módulo, que es el módulo 8. Recuerden que estamos desarrollando estos programas una semana uno, una semana el otro. La semana previa terminamos investigación y análisis de accidentes laborales, que es el módulo 8 en el programa Naranja, programa de seguridad y salud en el trabajo. Y estamos iniciando en este momento pues, la gestión integral de riesgos en la comunidad, que es el programa 8 del programa de respuesta y control de emergencia. Así que si usted quiere ver algún otro que no haya visto, se está enterando que esto se está realizando ahora, se perdió los 7 programas anteriores, no se preocupe, todos están grabados. Entre en contacto con nosotros para compartir la información, los enlaces, para que usted los vea. Les comento que todos estos programas tienen 5 clases. Cada clase dura 2 horas. Entonces, estamos viendo las primeras clases de 2 horas de duración el día de hoy. Mañana, pasado mañana y así sucesivamente hasta el día viernes vamos a completar las 10 horas. Y en los comentarios, en la clase 5 está la evaluación. De igual manera, en los grupos se la compartimos para que usted pueda hacerlo. Este módulo específicamente, el de gestión integral de riesgo en la comunidad, no tiene ningún costo. Entonces, por favor, comparta esta información para que más personas puedan sumarse. Iniciamos y tenemos objetivos establecidos. Erradicar el término desastres naturales. Ese término ya está desactualizado. No debemos utilizarlo porque es un término inapropiado. Desastres naturales no es un término correcto y nosotros como prevencionistas, como gestores de la seguridad, como voluntarios, como bomberos, como personal de Cruz Roja, de SINAPROC, de organismos de seguridad de Estado, no debe repetir ese término. En este caso buscamos propiciar el entendimiento del proceso de gestión de riesgo ante la exposición del hombre a peligros y amenazas que evidencian su vulnerabilidad. ¿Buscamos qué? Buscamos en este caso orientar a la comunidad a implementar acciones para prevenir y responder en situaciones de emergencia y desastre, reduciendo las vulnerabilidades, protegiendo a seres queridos y evitando la ocurrencia de accidentes o eventos, ya sea por causas naturales o antrópicas, producidos o modificados por la actividad humana. Es decir, los desastres no son naturales. Nosotros nos exponemos a situaciones, a áreas donde existen unos peligros específicos. Por lo tanto, no es la naturaleza la que crea como tal estos eventos. Somos nosotros los que modificamos, los que producimos una situación de vulnerabilidad. Así que debemos orientar nuestros conocimientos hacia la gestión del riesgo y por supuesto garantizar que la gente conozca cada vez más dónde va a vivir, dónde debe vivir. De igual manera, tenemos como objetivos que usted conozca las bases del programa piloto de seguridad en el colegio de nombre Escuela Segura y que usted nos apoye. Estamos buscando organizaciones que nos ayuden a apoyar, a promover, a financiar estos programas y por supuesto vamos a ir hablando de ellos en el transcurso de la semana, así como también el programa Aula Sísmica de Panamá. Estos proyectos son maravillosos, estos proyectos son nuevos en Panamá, pero tienen raíces en otros países, producto de la experiencia que otros países han tenido en este tema. Si usted quiere estar en contacto con nosotros, si usted quiere ver las clases anteriores de los otros programas, de los otros módulos, por favor no duden en escribir. Igualmente, si usted quiere tener contacto para abordar en detalle alguna información, no dude en escribirnos. Este teléfono está disponible, es en WhatsApp internacional, código de Panamá más 507-6560-0909. Dicho esto, vamos entonces a dar inicio con este tema sumamente necesario, importante, y que lo hacemos con la intención de ayudar. Óigase bien, queremos ayudar a los organismos de seguridad de Estado, queremos ayudar a usted, a su comunidad, a su familia, a mi familia también deseo ayudarla, a mis hijas panameñas, a mis hijos venezolanos. Quiero y tengo la necesidad de ayudarlos y el derecho, pero también el deber de ayudarlos. Debo eh, comenzar informando que toda la información que se muestra en este video y en esta clase es información oficial, es decir, que estamos copiando la información que hemos obtenido y le estamos planteando, pero toda esta información está disponible en el Drive del curso. Entonces usted puede tener acceso a todos los videos que vamos a mostrar
a todos los documentos que vamos a citar, a toda la información que se va a plantear en este caso. Y fíjense que aquí lo referimos. Esta primera clase comenzaremos a ver el riesgo sísmico como país, tomando como referencia material bibliográfico usado y referido por los gobiernos de Panamá, Venezuela y Estados Unidos de Norteamérica, así como también el Instituto de Geociencia de la Universidad de Panamá, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas FUNVISIS y el Servicio Geológico de los Estados Unidos por sus siglas USGS. Debo comentarles que eh, esta información es muy valiosa y que todos los compañeros que forman parte del organismo de seguridad de Estado, prevencionistas, socorristas, rescatistas, médicos, enfermeras, pero también maestros, padres de familia, responsables de PH, de edificaciones, de condominios, unidades de estamentos de seguridad de Estado, todos deberían estar al tanto de esta información que se está mostrando. Por eso los invitamos a que la compartan. También vamos a referir información de otros organismos que están dentro del continente americano, pero también fuera del continente americano. Tenemos el caso de IRIS, tenemos el caso de la organización que representa a Alemania, tenemos el caso de la organización que representa a Perú, a Guatemala y a Nicaragua. Entonces, fíjense que cada uno de estos países tiene también organizaciones que se parecen al Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá o a la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. Pero hay muchísimos más. Vean el caso de Costa Rica. Tiene el OPSICORI, que de alguna otra forma nosotros vemos que genera información también vinculada al tema vulcanológico. Tenemos también una red sismológica nacional, que es una colaboración que establece Costa Rica con universidades e institutos costarricenses de electricidad. Tenemos también el caso de El Salvador, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Red Sísmica Nacional. Así también el Centro Sismológico de América Central, cuyo nombre es CAS, y la Red Sismológica Global. Y también una que es muy conocida es la Red Sísmica Mundial, donde algunas veces recibimos alertas de los sismos que se registran según la determinada intensidad a la que hayamos calibrado estas alertas. Me gusta referir siempre que nosotros evidenciamos mega obras, proyectos maravillosos. En este caso vemos a la izquierda el canal de Panamá y estamos viendo en la parte central de nuestra imagen la ampliación del canal de Panamá. Esta es una mega obra maravillosa. Aquí la estamos viendo de lado. En la parte superior de la fotografía tenemos el canal de Panamá, ya 100 años, ¿ok? De operación, y el canal ampliado, la ampliación del canal de Panamá en la parte inferior de la fotografía. Estas son mega obras espectaculares. Son cosas que nos asombran y que nosotros debemos pues también propiciar el hecho de que conozcamos exactamente lo que tenemos en nuestros países y eso es importante que nosotros lo referenciemos. Ahora bien, nosotros debemos tener presente que hay obras importantes, no nada más en nuestro Panamá, en nuestro país, en nuestra región, hay obras que son espectaculares y obras que es eso que estamos viendo lleno de agua, esa esclusa, ese tránsito que estamos viendo en la parte central, es este mismo que está acá. O sea, imagínense la magnitud de esas obras, imagínense el tamaño de esas compuertas en comparación con las personas. Los que tuvimos la oportunidad de trabajar en lo que fue la ampliación del Canal de Panamá, conocemos la magnitud de este proyecto. Pero hay otros países también donde se desarrollan proyectos espectaculares, ya les voy a mostrar uno donde nosotros vemos que realmente podemos comparar la magnitud de las obras. Entonces vamos a observar un video que me gusta mucho, aprovechando ahora que se va a hacer un túnel subterráneo y subacuático bajo el Canal de Panamá para el tránsito vehicular y para la vía férrea, para el metro de Panamá. Vamos a ver también qué se está haciendo y qué se ha hecho en otros países. Entonces aprovechamos este video para conocer un poquito de estas obras.
Son obras espectaculares. Lo primero que vimos fue ese famoso exclusado por la ampliación del Canal de Panamá, que es el tránsito de buques en el momento en que se traspasa de una esclusa a la otra. Y luego vemos un túnel en Noruega espectacular. Sin embargo, le voy a hablar de una mega obra maravillosa que se llama Pangea. Y la Pangea fue un supercontinente que existió durante la era paleozoica y mesozoica, hace aproximadamente 335 a 175 millones de años. Su nombre proviene del griego pan, que significa todo, y Gea, que significa tierra, lo que significa toda la tierra. ¿A qué nos referimos? A que se agrupaba casi toda la totalidad de las masas continentales del planeta en una sola. Así que les presento una famosa y mega obra en la que actualmente todos nosotros vivimos, pero que ha ido evolucionando. Fíjense cómo inicialmente hay gente que pensaba que este planeta, que piensa que este planeta, nuestro planeta Tierra, debe llamarse más bien planeta agua, porque la mayoría del planeta justamente está conformada por masas de agua. Sin embargo, podemos ver cómo se han ido creando los continentes y cómo se han ido separando. Entonces, estamos viendo en este momento cómo la Pangea va evolucionando. Con el tiempo, por supuesto, la Pangea comenzó a fracturarse debido al movimiento de las placas tectónicas, dando origen a los continentes actuales. Entonces, fíjense que se formaron dos grandes masas. La primera masa que forma parte de América del Norte, Europa y Asia. Óigase bien, América del Norte, Europa y Asia. Esa masa se llamaba, esa división se llamaba Laurasia. Y luego estaba Gondwana, que estaba conformada por América del Sur, África, Australia, la Antártida e India. Entonces, fíjense que una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que nuestros planetas, nuestro globo terráqueo, nuestras condiciones van variando, inclusive nuestra posición con respecto al Sol, con respecto a la Luna, con respecto a las masas de agua, con respecto al norte geográfico, con respecto a las temperaturas, las altitudes, la elevación del lecho marino. Es decir, nosotros, hay cosas que nosotros no podemos percibir, pero que se están dando. Esta teoría fue propuesta por esa persona en el año 1912 y, por supuesto, lo denominó derivada continental. Y, por supuesto, con el tiempo fue evolucionando hasta llegar a la teoría de la tectónica de placas o las placas tectónicas. Entonces, tengan presente que la Pangea no permanece fija, sino que hay un movimiento, hay una evolución, y esa evolución la tenemos que visualizar. Entonces, esta teoría muestra que la Pangea fue evolucionando según el tiempo y según también el movimiento de las masas, de las placas que por supuesto comienza a darse como una separación, una segregación. Pero fíjense cómo nos sorprende el hecho de que América del Norte y América del Sur no eran parte de la misma masa, eran dos masas. Si ven en el centro de la imagen, en el centro de la pantalla, cuando comienza a separarse, ven que hay una región que va hacia arriba y una región que va hacia abajo. Entonces, fíjense que no estaban unidos el continente americano y el continente americano, la parte norte, Norteamérica, no estaba unida a Sudamérica, sino que justamente es donde estamos, en este caso en Panamá, en Centroamérica, se observa cómo se va consolidando después. Y esto es bueno que nosotros lo tengamos presente para que entendamos que nuestro mundo se mueve. Aunque no nos demos cuenta, nuestro mundo está en constante evolución, pero no simplemente como nosotros nos lo enseñaron o como lo vemos, sino que hay cosas que no somos capaces de presenciar, sino que necesitamos que personas con un nivel de formación y de equipamiento superior nos adviertan estos detalles. Ahora, muchas veces nosotros vemos estas cosas y no sabemos realmente por qué se dan. Y esta fotografía es en Venezuela, en una zona, cerca de una zona llamada Cariaco, donde justamente se percibe una falla.
La falla es el sitio donde convergen dos placas. Entonces, fíjense que hay un movimiento que se percibe donde se movió toda una carretera, toda una vía se movió en comparación a otra. Entonces, vamos a ir viendo videos importantísimos de estas organizaciones, Funvisis y del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, donde vamos a ir destacando una información que nos muestra. Fíjense cómo somos nosotros de repente, eh, muchas veces tenemos limitaciones para observar este tipo de cosas porque pocas veces las abordamos, pocas veces las hablamos y son cosas que se han registrado en otros países, en otros continentes, en el mismo continente americano. Hemos visto temas de sismos, por ejemplo, en Chile, en México, en Argentina, por allá en Nueva Zelanda, en Haití, en Japón. O sea, nosotros sabemos que este tipo de cosas pasan, pero creemos que no son importantes porque no nos ha pasado del todo a nosotros. Entonces vamos a entender un poquito esto de las fallas y conocer un poco para familiarizarnos. Ajá, llegaron a nuestra sala de fallas sismogénicas. Las fallas son desplazamientos que se forman por la fractura de las rocas superficiales de la Tierra cuando las fuerzas tectónicas superan la resistencia de las rocas. Veamos cómo se dividen las fallas según su movimiento relativo. La falla normal es generada por tracción y ocurre cuando el movimiento o desplazamiento es predominantemente vertical hacia abajo. La falla inversa se genera por compresión, con movimientos o desplazamientos predominantemente verticales hacia arriba. También existe la falla rumbo deslizante, que se genera cuando los movimientos son de manera horizontal o lateral. Finalmente, está la falla oblicua. En este tipo de falla ocurre la combinación de desplazamientos de forma horizontal y vertical. En Venezuela, las fallas productoras de sismos más importantes son la de Boconó, San Sebastián y El Pilar, que constituyen el contacto entre la placa de Sudamérica y la placa del Caribe, y su movimiento predominantemente es rumbo deslizante. Espero que hayan disfrutado de esta interesante charla. Ahora los invito a que avancen a la siguiente sala. Fíjense cómo, por ejemplo, los panoramas pueden cambiar una vez que se da un sismo, una vez que se libera esa energía. Ahorita vamos a conocer un poquito más de eso, de la liberación de energía. Pero muchas veces nosotros no valoramos el hecho de que vivimos en una zona donde tenemos un nivel de vulnerabilidad muy alto y tenemos locales comerciales que se plantean de esta forma hasta que viven la experiencia de un sismo. Ahí todo cambia. Comenzamos a anclar las cosas a la pared, comenzamos a riostrar las cosas. ¿Y a qué me refiero? Bueno, Panamá es un país que se caracteriza por ser un almacenador de mercancías porque es un sitio de tránsito. Entonces nosotros debemos entender que este tipo de situaciones pueden pasar. Es importante también recordar que muchas veces salen teorías como el famoso triángulo de la vida. Ese famoso triángulo de la vida no ha sido en ningún momento validado por ningún organismo de geociencias ni sísmica reconocido. ¿Qué pasa? Vemos en internet cualquier cosa, alguien viene y le pone un logotipo oficial y lo hace oficial. Fíjense que muchas de las personas que mueren en temas de sismo no son personas que quedan atrapadas, sino que son impactadas por objetos que vienen de un nivel superior. Entonces, esta teoría, si bien es cierto, pudiera darse, no se descarta que pueda darse, no significa que la persona no debe colocarse bajo un objeto, porque esta famosa teoría nos habla de que la persona tiene que colocarse al lado de un objeto. Si nos colocamos al lado de un objeto, lo que viene del nivel superior puede impactar. Y aquí tenemos fotografías de cosas que están en el nivel superior y que pueden impactar. Si bien es cierto, los triángulos pueden formarse, es posible que uno de los vértices del triángulo seamos nosotros. Entonces vamos a recibir un impacto directo en un objeto que viene a nivel superior. Y eso son cosas que nosotros tenemos que evitar. Si no hay más opción para colocarse bajo
una mesa, un escritorio resistente o algo por el estilo, pues no hay más opción, nos colocamos al lado. Pero no debemos validar la teoría del triángulo de la vida porque no hay evidencia científica ni validada por los organismos, ni de seguridad de Estado, ni de geociencias, ni de sismoresistencia que valide que esto pueda salvar vidas como tal. Nosotros tenemos información y es de conocimiento público de eventos que se han registrado en otros países donde las edificaciones se han comportado de manera inesperada, atípica, o donde las estructuras no tienen la capacidad para soportar los movimientos sísmicos. Y entonces más adelante vamos a ver cómo se dan esos movimientos sísmicos, cómo son las ondas que se forman, para entender un poco por qué estas estructuras se debilitan. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que entender que una vez que ocurre un sismo y una vez que se interrumpe el servicio, es muy común que tengamos situaciones de disturbio, de orden público, donde la gente pretenda saquear. Y esas áreas que consideramos seguras, las más lujosas, donde hay la mayor cantidad de insumos y supermercados, son las áreas que terminan siendo las primeras en ser afectadas. ¿Por qué? Porque justamente, en teoría, hay mayor cantidad de productos para el consumo y las personas que se ven afectadas en una situación de ausencia de agua, de gas, de energía, pues tienden a entrar, violar normas de seguridad, entrar, violar los accesos y tomar la mercancía que necesiten para sus necesidades, sin valga la redundancia. Sin embargo, muchas de estas cosas debemos entender que son actividades delictivas, pero que en estos momentos de pánico, de caos o de desastre, pues es muy común que se presente. Sobre todo cuando nosotros nos vemos afectados y sabemos que perdemos una casa o tenemos hijos o tenemos la necesidad de llevar insumos. La situación se ve compleja cuando son este tipo de situaciones las que se dan. Ahora, observemos un video que me gusta bastante, un video que acabamos de recibir en redes sociales y que conviene que la gente lo maneje, porque tenemos una serie de amenazas globales que muchas veces no conocemos. La mayoría de los estadounidenses no sabe que cerca de las islas Hawái hay una enorme mancha de basura flotante. Es 2 veces el tamaño de Texas y 3 veces el de Francia. Se trata de la Gran Mancha de Basura del Pacífico, que cubre un área de 1.6 millones de kilómetros cuadrados y pesa 80.000 toneladas, el equivalente a 500 ballenas azules. Está compuesta por desechos plásticos, redes de pesca, restos de naufragios y otra basura. Se encuentra entre California y Hawái, y la mayor parte de los residuos proviene de países como Estados Unidos, Japón, China y Corea del Sur. Se formó debido al giro del Pacífico Norte, un sistema de corrientes oceánicas que atrapa los desechos en su centro. Esta mancha de basura asfixia la vida marina y sus microplásticos tóxicos se filtran en el aire, el agua, los animales marinos e incluso llegan a nuestra comida. Pero como está demasiado lejos de la costa de cualquier país, ninguna nación quiere hacerse responsable de limpiarla. Si nada cambia en el futuro, podríamos terminar nadando en basura. Me gusta mucho ese video porque nos da un mensaje muy corto, muy preciso de situaciones que se están presentando. Vamos a ver otros videos también que son más interesantes y La mayoría de los estadounidenses un poco más extensos. Pero nosotros debemos reconocer también que tenemos vulnerabilidades. No nada más a nivel de océano, no nada más a nivel de sismo. Tenemos vulnerabilidades en nuestros hogares, en nuestras casas. Y es por eso que nosotros necesitamos que la gente comience a hablar del programa Piloto Escuela Segura y del aula sísmica de Panamá. ¿A qué nos referimos? Bueno, que nosotros tenemos colegios, nosotros tenemos en nuestras mismas oficinas áreas donde inducimos el colapso. Tenemos libros y tenemos estantes en las vías de escape, en los medios de ingreso. Tenemos archivos donde siempre colocamos lo más pesado en la parte de arriba en lugar de la parte de abajo. Tenemos material que no está anclado, no está arriostrado a las paredes. Tenemos laboratorios en los liceos, en los colegios, laboratorios en organizaciones donde el material está a punto de caer o por colapsar. Es decir, nosotros muchas veces inducimos que se den eventos que no tienen nada que ver con la estructura, sino con el contenido que nosotros le colocamos en el interior. Y esto es muy común también a nivel de escuelas, a nivel de colegios, a nivel de oficina, a nivel de trabajo. Somos especialistas almacenando cosas que están por encima de un nivel superior al que nosotros ocupamos y todas esas cosas a la hora de un sismo
de un movimiento se va a venir contra nosotros. Y eso lo vemos también en colegios, lo vemos en universidades, lo vemos en planteles públicos y privados. Entonces, parte de este proyecto Aula Sísmica y Escuela Segura buscan hacer que estas instalaciones sean más seguras, sean realmente sostenibles, donde nuestros hijos no se vean afectados por ninguna circunstancia, donde los colegios tengan sus planes de respuesta a emergencia, realicen simulacros de desalojo, evacuación, pero también donde todos los maestros tengan formación en primer auxilio, prevención de incendios, manejo de pánico, plan de desalojo y sobre todo manejar una estrategia garantizando que la gente sepa qué debe hacer en estos casos. Ustedes se imaginan un colegio que tenga 1000 niños, un colegio que tenga 1000 niños. Colóquenme en los comentarios cualquier colegio que tenga 1000 niños. Si hay 1000 niños, quizás hay 1000 papás y 1000 mamás, o por lo menos 1000 abuelas y 1000 abuelos, 1000 tías o hermanos. Si cada niño tiene 2 representantes, son 2000 llamadas que pueden estar entrando a un colegio. Pero lo ideal es que nadie conteste el teléfono, que eso sea una señal más bien de buena gestión, porque nos están diciendo que no contestan el teléfono del colegio en un momento de un sismo porque están haciendo el desalojo. Cosas como esas son necesarias. Pero muchas veces, ¿qué hacemos con los desalojos? La gente sale de un edificio, por decir algo, y se queda en la planta baja. Entonces decimos, no desalojamos, pero ¿qué hicimos? Nos quedamos en la planta baja, donde después se viene una cantidad de vidrios y material sobre nosotros. Entonces tenemos que coordinar este tipo de acciones. Tenemos que apoyar a Protección Civil, al Sistema Nacional de Protección Civil o Defensa Civil. Tenemos que apoyar a las redes de emergencia, tenemos que apoyar a los bomberos, tenemos que apoyar a las organizaciones voluntarias, grupos SCAO, organizaciones de rescate, pero tenemos que hablar con nuestra familia también. No puede ser que nuestra familia sea un momento, sea un ente que en lugar de brindar calma, sea más bien generador de caos y estrés. Y por supuesto, a veces nosotros no vemos los peligros, nos pasa lo que les pasa a los niños. ¿Qué pasa? Ah, bueno, de repente usted hace un mercado y las golosinas, las galletas, los dulces, las coloca detrás de los vegetales, los esconde para que los niños no se los coman. Pero debajo del lavaplatos tiene cloro, tiene amoníaco, tiene tiner, tiene gasolina, tiene venenos, tiene pinturas. Entonces, no estamos muy claros a veces cuál es el verdadero peligro que ocupamos. Y en eso tenemos que reflexionar. Vamos a observar este video que me gusta bastante, un video que sacamos de redes sociales también, de un programa de Univisión, donde realmente se ve una información bien importante y muy valiosa. Saquemos el máximo provecho a este video. Esto viene de una de las islas más remotas del mundo, en la mitad del Pacífico. Manuel es un fotógrafo y ambientalista. Su lucha contra los plásticos comenzó en la isla de Midway, un paraíso tropical en el Océano Pacífico, a donde llegó a documentar el impacto de los plásticos en los albatros. Nunca imaginó lo que encontraría allí. Los cadáveres de los polluelos que pues habían muerto, ¿no?, por ingerir plástico. Cientos de aves muriendo de hambre con el estómago lleno de plásticos. Tapas de botellas, pedazos de plástico de todos los colores y hasta encendedores. El mechero tiene una forma y un color que le es muy atractivo al ave, pensando que es comida. Las impresionantes imágenes de aves agonizantes le dieron la vuelta al mundo, incluyendo esta de una mamá albatro alimentando a su polluelo con un pedazo de plástico. Esa fotografía ha abierto el corazón, le ha roto el corazón a millones de personas en todo el mundo. Según estudios, el 90% de las aves marinas han consumido plásticos. Al menos 1 millón de aves, 100.000 mamíferos marinos y tortugas mueren anualmente cuando ingieren o se enredan en el plástico. También tenemos varias imágenes de cómo el plástico se enreda en animales como este y cómo les puede impactar. Muchas veces ni sé cómo pasa realmente. Y aunque parezca increíble, este material llega al estómago de animales que no viven en el mar. Acá tengo los contenidos del estómago de un camello del desierto de Dubái. Hay tanto plástico en el medio ambiente allá que muchas veces los camelos se confunden el plástico por la comida. Ana y Melissa hacen parte de la organización Fight Heroes, que lucha para evitar que el plástico llegue a los océanos. Aunque yo paso mucho tiempo haciendo limpiezas de playa, eso es impresionante. En los pocos minutos que duró nuestra entrevista, menos de 5 minutos de caminar, encontramos todo tipo de plásticos. ¿Cuántos pitillos hay? ¿30 pitillos? Mínimo 30.
Se espera que para el 2050 la cantidad de plásticos en los mares supere la cantidad de peces. Estas aves están muriendo para enviarnos un mensaje. Que esta tragedia tenga un sentido y pueda tener un impacto positivo en cambiar las mentes y los corazones de las personas. Vanessa Ock, Noticias Telemundo. Cosas impresionantes observamos en nuestro planeta. Así como tenemos la amenaza sísmica, así como tenemos los temas de la contaminación de nuestros océanos, tenemos una serie de situaciones que son complicadas, son adversas y tenemos que afrontarlas. Y por supuesto vemos situaciones que comienzan a combinarse. Y esas situaciones son alarmantes. Che spettacolo! Entonces, Una roba incredibile! L'iceberg che si gira! cambios en la temperatura del mar, cambios en la temperatura del Questo si inabissa, tu vedrai. Guarda come sta venendo su. Sta ritrovando linee di La mayoría de galleggiamento. los estadounidenses no saben somos personas muy vulnerables, nuestras comunidades son muy vulnerables, nuestros planetas son muy vulnerables. Vamos a ver en este caso qué opinión merece la directiva del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá y conozcamos un poco quién es esa organización y a qué se dedica. Bienvenidos a otra edición más de la entrevista de hoy. En esta ocasión estaremos conversando con el profesor Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, con quien estaremos hablando un poco sobre los aportes que realiza este instituto al país. Muchas gracias por la invitación. El Instituto de Geociencia es una unidad académico-científica de la Universidad de Panamá. Aporta al país las investigaciones sobre la amenaza, el riesgo sísmico y la vulnerabilidad de las estructuras que se encuentran en el territorio nacional y lleva el catálogo o registro oficial de la sismicidad en el territorio nacional. Comparte datos e intercambia información para investigación acerca de la sismotectónica en la región y en Panamá en particular. Con respecto a los hechos ocurridos a nivel mundial sobre los eventos sísmicos, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, el evento reciente ocurrido en Turquía, que ya fue hace aproximadamente 8 días, fue un evento de magnitud 7.8, se generó en hora local, fue a las 4:45 hora de Turquía. Ese evento tuvo réplicas de 6.5 y 7.4. Ese evento se considera como un evento severo por esta magnitud, que es una magnitud bastante grande. Se debió al movimiento de una falla, el movimiento en una falla se conoce como la falla este de Anatolia, donde hace contacto placas que se encuentran en esa área. Ese evento no tiene nada que ver, y el movimiento de esas placas ahí no tiene nada que ver con el movimiento de las placas acá en el área donde se encuentra el Istmo de Panamá. En el Istmo de Panamá hay también una sismicidad activa debido a que nos encontramos en el cinturón del Circunpacífico, que es un área donde se encuentran volcanes activos y sismicidad regular. Alrededor del Istmo de Panamá hay el contacto de grandes placas, la placa Caribe, la placa de Coco y la placa de Nazca. Estas interaccionan con la microplaca de Panamá o bloque de Panamá, lo cual produce la sismicidad que nosotros sentimos en Panamá. Entonces, esto no tiene que ver nada con las placas que están haciendo contacto en el área de Eurasia. ¿Con quiénes se comparte la información que se genera en el instituto? El Instituto de Geociencia comparte su información para investigaciones de riesgo sísmico y otras investigaciones que tengan que ver con amenazas de tsunami, con la región de Centroamérica y con el organismo internacional de registro de sismos, que es el Centro Sismológico Internacional, sus siglas en inglés ISC, International Seismological Center. ¿El instituto cuenta con los equipos tecnológicos necesarios para realizar los monitoreos? Tiene equipos para realizar el monitoreo, pero no está de más que siempre siga adquiriendo equipos, porque la tecnología se va actualizando y va mejorando la capacidad de localización de los sismos.
Cuenta con los 3 tipos de instrumentos, cuenta con sismómetros de banda ancha, que es un instrumento que permite detectar sismos que son muy lejos o regionales. Cuenta también con sismómetros de periodo corto, que son sismos que me permiten localizar muy bien sismos dentro del territorio nacional. Cuenta con acelerómetros que me permiten medir la sacudida o movimiento fuerte en el campo cercano a donde ocurren los sismos. Y también cuenta con instrumentos de GPS en colaboración con un proyecto a nivel regional y mundial que se llama AirScope, que es organizado por los Estados Unidos, con el instrumento conocido como GPS de posicionamiento. Son unos equipos que me permiten medir desplazamiento de la corteza, movimiento o velocidad de las placas tectónicas, y estaríamos midiendo entonces con estos instrumentos los 3 parámetros importantes de la cinemática, o sea, del movimiento de un cuerpo o de un sólido: el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. También estamos en un proyecto de fortalecimiento de las capacidades de investigación de la universidad, en espera de que se concrete un acto público de licitación por compra de alrededor de 10 acelerómetros con 10 sismómetros de banda ancha para renovar la tecnología de los instrumentos que tenemos. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene el Instituto de Geociencias para el 2023? El Instituto para el 2023 estamos celebrando los 40 años de la creación de este instituto. Continuar con el aporte en investigaciones que ayudan o fortalecen la capacidad del país en prevención de los riesgos sísmicos. Esto se logra con los estudios de la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición ante el fenómeno sísmico. Continuar también con estudios de geología, sismotectónica, estudios de amenaza de tsunami, que es lo que hemos estado aportando en los últimos años y que ayuda a fortalecer la capacidad de resiliencia del país ante estas amenazas naturales. Agradecemos al profesor Néstor Luque por su participación. Muchas gracias por esta oportunidad y reiteramos que las puertas de este instituto están abiertas para continuar con investigación y aportar al país. De esta manera llegamos al final de la entrevista de hoy. Los esperamos en nuestra próxima edición. Fíjese, interesante lo que usted nos muestra, ¿no? Cómo este tipo de información es necesaria y que conozcamos que están ahí en la universidad. Yo recuerdo que estaba caminando por la Universidad de Panamá, iba hacia el Paraninfo en una de las áreas y de repente me perdí, estaba conociendo, tiene ya unos 15 años aproximadamente, pero llegué por accidente al Instituto de Geociencia y no aguanté la tentación y dije, yo quiero conocerlo. Y justamente tuve la oportunidad de conversar con varias personas y me di cuenta de esta imagen que la vieron en el video. Ese video, como ya les mencionó, desde hace 2 años, pero esta imagen está apenas uno entra al Instituto de Geociencia, en uno de los pósters está la cantidad de eventos de un potencial considerable que se han registrado en Panamá. Entonces, fíjense que los que no conocen Panamá, a la derecha en la imagen está Colombia y a la izquierda está Costa Rica. Entonces, fíjense que en la zona donde justamente se ubica el Canal de Panamá y la zona donde justamente tenemos la mayor actividad sísmica, es donde más eventos se han registrado en el área poblacional. Es decir, tenemos 2 polos específicos, uno en la ciudad de Panamá y otro en la ciudad de David. Uno digamos que es casi que la región central del país, en Panamá, y otro que es la región más occidental. Entonces vemos cómo justamente en la medida que nos acercamos a ese cinturón volcánico, ese cinturón de fuego, comienzan a ver de la mitad de la fotografía hacia su mano izquierda. Yo digo a la izquierda y en la imagen pareciera que fuese a la derecha, pero son imágenes invertidas. Pero realmente a la izquierda de la fotografía, buscando hacia Costa Rica, ven que el relieve cambia mucho más. Está el tema de esa cadena, ese cinturón de fuego, esa cadena volcánica que es parte de todo Centroamérica.
Con esto lo que les quiero destacar es que hay un riesgo sísmico, hay un instituto de geociencia, hay investigaciones, hay informes, hay pronunciamientos, o sea, la amenaza sísmica y el riesgo sísmico son temas reales. Nosotros tenemos que conversar con nuestra familia de esto, sin ánimo de generar alerta, sin ánimo de generar nerviosismo, necesitamos generar es preparación. Entonces, usted juega un papel importante en nutrirse de esta información para tener mayor base científica, técnica de referencia, documental y hablar con mayor propiedad. Porque este no es un tema que lo va a hacer un maestro, un socorrista, ni el director de SINAPROC, ni el jefe del MEDUCA, no. Esto es un tema integral, este es un tema global. Pasarán 80 directores de protección civil, pasarán 80 directores del MEDUCA, pero si usted no habla con su familia, nadie va a hablar con su familia. Entonces nosotros tenemos en nuestros países, en Panamá, en Venezuela, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, tenemos en los diferentes países, México, no sé qué otros países estén acá, por favor colóquenlo en el chat también para saludarlos. Y nosotros debemos tener en cuenta que esto es una amenaza real y que hay gente que tiene años, o sea, el instituto tiene más de 40 años. Ese video fue en el año 2023 y ya tenían 40 años. Entonces, nosotros tenemos que entender que esto sigue evolucionando, esto es real y tenemos que entender qué pasa y qué no pasa. Van a observar este video que me gusta muchísimo. Les confieso que yo fui formado con este video que ustedes van a ver ahora. Cuando yo comencé como bombero, cuando yo comencé como profesionista, comenzaron a hablarme de FUNVISI y yo ni siquiera sabía qué era. Es la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. Pero vamos a observar estos videos que son, como ya mencioné en un principio, tenemos material muy bueno, tiene cierto tiempo, pero son los videos que más nos han gustado para esta sesión. Observemos. FUNVISIS es la institución oficial encargada de realizar y promover investigaciones y estudios especializados de sismología en Venezuela. Este organismo nace como necesidad nacional a raíz del terremoto de Caracas en el año 1967, que causó terribles pérdidas materiales y humanas. FUNVISIS es una organización de excelencia en el área de protección a la colectividad frente a la amenaza sísmica y es punto de referencia nacional e internacional por la calidad de sus investigaciones y apoyo técnico-científico. En el año 2000 se inició el proyecto para la modernización de la Red Sismológica Nacional. Hoy, Venezuela cuenta con una de las redes sismológicas más modernas del mundo que permiten monitorear la actividad sísmica en todo el territorio nacional. Este proyecto permitirá a los responsables de las alcaldías y de las regiones manejar información que debe aplicarse en la elaboración de ordenanzas municipales complementarias a la norma Covenin de edificaciones sismorresistentes, como base para la planificación urbana y para la atención de las emergencias. El Aula Sísmica Amadeilis Guzmán es un programa para sensibilizar pedagógicamente a los venezolanos sobre la necesidad de desarrollar una conciencia sísmica que sirva para la autoprotección ciudadana. A través del Aula Sísmica, FUNVISIS llega a los diferentes núcleos de la sociedad venezolana, escuelas, asociaciones de vecinos, instituciones empresariales, organismos del Estado, universidades, entre otros. Me parece que es maravilloso esto que está haciendo FUNVISIS, de preparar a la población, no solamente la población bomberil, sino a la población en general, para en los casos de algún sismo. FUNVISIS facilita de forma gratuita material pedagógico impreso y audiovisual sobre terremotos y manual de emergencias. Además, ofrece a todos los venezolanos el servicio de atención telefónica gratuita las 24 horas del día, 0800 temblor. El sitio web www.funvisis.gov.be proporciona reportes permanentes sobre los últimos movimientos sísmicos ocurridos en nuestro país, con datos exactos de ubicación, magnitud y hora del evento.
De esta forma, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas apoya la demanda de seguridad ante la amenaza sísmica en el territorio nacional y proporciona herramientas que permitan disminuir los efectos de un terremoto en nuestro país. Nosotros pretendemos llegarle a la comunidad, insertar lo que hemos llamado la cultura de la prevención sísmica a fin de garantizar que si ocurre un evento sísmico, en nuestras comunidades, nuestra población, nuestros compatriotas pueden responder de la manera más adecuada posible. Ciencia y tecnología con y para la gente. Gobierno bolivariano. Estos videos tienen mucho tiempo, estas organizaciones han migrado, pero son videos que son una referencia, son los videos con los que se crearon estas organizaciones. Veamos entonces algo que es importante también tener en cuenta. Así como hay un mapa de riesgo sísmico para Panamá, también lo tenemos en Venezuela. Y hay dos grandes coincidencias. Las zonas donde tienen mayor riesgo sísmico son las zonas donde se concentra la principal parte de la población. Entonces, nosotros debemos reconocer que estemos en Panamá, estemos en Venezuela, estemos en Colombia, casi siempre estos son factores comunes, es decir, estamos viviendo cerca o de fallas o sobre fallas. En este caso, observan los colores más fuertes del mapa, son justamente las áreas donde se han registrado mayor cantidad de eventos y donde justamente existe el principal desarrollo turístico, el principal desarrollo industrial, es decir, nos pasa lo mismo. Entonces, vamos a entender un poco cómo se registra un sismo y cómo funciona este proceso para fortalecer nuestras capacidades. Lo que acabamos de escuchar es el sonido del terremoto que sacudió a Caracas en el año 1967. Cuando sucede un terremoto, la superficie del suelo se mueve bruscamente, ocasionando muchas veces consecuencias catastróficas. Pero, ¿cómo ocurren los terremotos? La superficie de la Tierra está compuesta por placas que se mueven en direcciones diferentes y chocan entre sí. Desde hace millones de años, este choque ha producido cambios en la superficie terrestre, dejando como resultado las montañas y los volcanes. Este lento proceso provoca fuertes deformaciones de las rocas en el interior de la Tierra, las cuales, al romperse, hacen que la energía acumulada se libere de repente en forma de ondas y sacuda a la superficie terrestre. Las zonas donde las placas ejercen esta fuerza entre ellas se denominan fallas y son, desde luego, los puntos en el planeta donde con más probabilidad se originan fenómenos sísmicos. El lugar en la profundidad de la Tierra desde donde se libera la energía en un terremoto se llama hipocentro, y el punto de la superficie de la Tierra directamente sobre el hipocentro es el epicentro, donde se siente con mayor intensidad el terremoto. ¿Cómo se miden los terremotos? Actualmente no existe ningún método capaz de predecir cuándo y dónde sucederá un terremoto. Sin embargo, cuando ocurren, es importante conocer los datos exactos y estos se registran a través de una red sismológica. Venezuela cuenta con una de las redes sismológicas más importantes del mundo que permite conocer con exactitud cuándo y dónde ocurren los terremotos. De esta forma, es posible coordinar la atención inmediata de la emergencia eficaz y oportunamente. Estos equipos se llaman sismómetros y sirven para medir terremotos. Se encuentran ubicados en las zonas sísmicas más importantes del país. Los sismómetros envían las señales de los movimientos de la Tierra en forma de datos digitales a la central operadora ubicada en Fumbices. La magnitud es la medida más común del tamaño de un terremoto y se mide con la escala de Richter. Sus efectos más devastadores se producen en el nivel 6 o superior y cuando el epicentro del terremoto está ubicado en regiones muy pobladas.
Desde 1530 han ocurrido 131 eventos sísmicos que han causado daños en poblaciones venezolanas. En Venezuela, la zona de mayor actividad sísmica corresponde a una franja definida por los sistemas montañosos de los Andes, la Cordillera Central y la Cordillera Oriental. Estas son las fallas de Boconó, San Sebastián y El Pilar. Esto quiere decir que aproximadamente un 70% de la población venezolana vive en zonas de alta amenaza sísmica, lo cual, aunado al desarrollo actual del país, caracterizado por un elevado índice de población y un aumento constante en la infraestructura, hacen que este riesgo sea cada vez mayor. El riesgo sísmico es algo propio, natural de nuestro país. Pero el riesgo de que ocurra alguna catástrofe depende del alto grado de peligrosidad sísmica y de vulnerabilidad que presente nuestro hábitat. Depende de nosotros mismos. Por estas razones debemos estar permanentemente preparados e informados. Ciencia y tecnología con y para la gente. Gobierno bolivariano. Fíjense que son informaciones muy valiosas que aplican para todos nuestros países. Ahora ve, tenemos estudios muy serios que han realizado organizaciones en Panamá, en Venezuela, así como te decimos, tenemos un mapa de riesgo sísmico, pues tenemos documentos donde se han estudiado la probabilidad, modelación probabilística de riesgo sísmico para la ciudad de David, modelación probabilística de riesgo sísmico para la ciudad de Panamá, portafolios de educación y salud. O sea, tenemos estudios que ya nos están advirtiendo de esto. Uno es del año 2012, otro es del año 2015, es decir, tienen ya 10 y 12 años y 13 años. O sea, tenemos información de hace bastante tiempo y de organismos que son serios, gente que ha participado y que ha recibido esta información y que ha tenido profesionales aportando información en tiempo real para este tipo de organizaciones. Entonces, nosotros tenemos que entender qué nos están diciendo y vamos a ver las conclusiones de uno de esos informes. Las conclusiones dicen así, cito textualmente lo relevante de esas conclusiones. El informe usted lo puede disponer, si lo quiere, nosotros se lo compartimos porque son informaciones que han estado de manera pública. Dice, al examinar la información del modelo surge una pregunta razonable. ¿Cuáles serían los daños y pérdidas en la ciudad de Panamá si el terremoto del año 1621 o 1882 ocurriesen hoy? Riesgo sísmico de probabilística de los años del portafolio de educación de salud y salud de Panamá. Dice así, hemos visto que el patrimonio expuesto ha crecido considerablemente. Como la mayor parte de las áreas urbanas de Panamá son mucho más recientes, habrá una pérdida de material humana mucho mayor. También nos dice lo siguiente, fíjense. Las conclusiones nos llevan a, uno, ¿cuáles son las recomendaciones que nos dan? Uno, reducir la vulnerabilidad de las edificaciones existentes. Se debe tomar en cuenta que los resultados de este estudio buscan aproximar de la manera más precisa el comportamiento de un portafolio de más de 200 instalaciones. Se recomienda realizar evaluaciones estructurales de las edificaciones, priorizando aquellas que presenten mayores pérdidas anuales esperadas, tanto en términos de cuantía como en el porcentaje del valor de la edificación. O sea, nos están diciendo, tienen que reducir la vulnerabilidad de las edificaciones existentes. Y este informe analizó solamente edificaciones de salud y de educación. Nos dice, 7.2, mejorar la gestión del riesgo sísmico. La gestión del riesgo en Panamá, en su dimensión conjunta y para todas las amenazas, debe mejorarse, tanto en sus alcances como en sus escalas. Se necesita mayor experticia y comprensión de la materia en una manera integral, y esa necesidad es palpable a escala nacional y local. Después de los importantes avances en los últimos años con la implementación cada vez más participativa y exitosa de la Plataforma Nacional de Gestión de Riesgo, se requieren otros avances como establecer una comisión técnica y una operativa, entre otros aportes. Es decir, ellos reconocen que ha habido una mayor participación en la Plataforma Nacional de Gestión de Riesgo, pero se requieren establecer comisiones técnicas y operativas. Es decir, hay una necesidad de fortalecer este tema y eso nos lo están advirtiendo, nos lo están diciendo. Y sé que hay cosas que han hecho en las organizaciones para que esto se dé,
Pero aquí hay muchos temas que usted y yo tenemos que hacer. Esta no es una presentación ni para el director o para SINAPRO, que usted y yo tenemos que hablar con nuestra familia del riesgo sísmico, con sus maestros. Usted de repente trabaja y en su empresa hacen simulacros de desalojo, pero en su PH, en su edificio, no lo hacen. ¿Cuántas veces ha participado usted en un simulacro de desalojo de sus hijos en el colegio de sus hijos? Entonces nosotros tenemos que hacer que esto se haga. Es parte de nuestra responsabilidad. Dice el informe, esto será requisito para mejorar la gestión de riesgo sísmico en particular, como de cualquier otra amenaza. Para mejorar la gestión de riesgo sísmico se debe garantizar la apertura y fluidez entre instituciones de los datos producto de estudio, sondeo, instrumentación, estatigrafía y todo otro estudio. Algo, algo que ayudaría muchísimo sería sistematizar la información de sondeos y estudios geotécnicos que presentan los arquitectos y promotores a instancias como la Dirección de Obras y Construcciones Municipales. Tema interesante y delicado. Estamos hablando de constructores, estamos hablando de operadoras, estamos hablando de permisos municipales, estamos hablando de datos de riesgo sísmico, de microzonificación sísmica. O sea, son datos que hacen falta para fortalecer esas comisiones técnicas y operativas. Dice así también, y disculpen la cantidad de letras, no me gusta tener láminas cargadas de letras, pero son párrafos importantes que hay que citar y que no conviene dividir porque se pierde el contexto. Principalmente se debe elaborar un programa permanente de elaboración de estudios de riesgo sísmico similares a este y al estudio anterior para la ciudad de David con el mismo enfoque integral de CAPRA. Para este programa se debe establecer un mecanismo en que haya personal, datos, equipos, programas, procedimientos, presupuestos y todo lo necesario para elaborar estos estudios adecuadamente y así permitir profundizar la labor que hoy en día se hace dentro de un marco de muchas otras responsabilidades, sin poder profundizar más o dedicar más tiempo a la divulgación. Esta condición se da tanto en los distintos ministerios como en el Instituto de Geociencia. Es decir, tienen limitaciones y están pidiendo que se asigne presupuesto, recursos, programas, procedimientos, responsabilidades. De manera similar, el programa debería extenderse a estudios de riesgo por inundación, deslizamiento, tsunami, vulcanismo, sequía e incluir escenarios multiamenaza. También se debe considerar temas relacionados a cambio climático, como los ya incipientes desplazamientos climáticos en la comarca Gunayala. Estos informes son evidentes. Estos informes los vemos en las redes sociales, en los canales de televisión. Entonces nosotros tenemos que prestarle caso a esto, prestarle mucha atención a esto, hacer caso a esto. 7.3 del mismo informe dice, continuar y profundizar estudios en amenazas, efectos de sitios, exposición y vulnerabilidad. Este trabajo ha sido realizado con la mejor información disponible. Sin embargo, se hace necesario profundizar y continuar estudios en todos los componentes, tanto en amenaza como respuesta de sitio y mejorar la evaluación de la vulnerabilidad y exposición. El módulo de amenaza ha aportado una microzonificación sísmica de la ciudad de Panamá, que será incluida en el próximo reglamento estructural panameño REP que se proyecta para este año 2015. Un silencio ahí como que, ¿y qué pasó aquí? ¿Ok? Ok, bueno, pues continuamos. Esto constituye una parte considerable del aporte de este estudio al estado del arte de las técnicas constructivas y de la reducción de vulnerabilidad física en nuevas construcciones. Sin embargo, con el entendimiento de que el riesgo es un elemento dinámico, y así lo son también los sistemas constructivos, nuestra comprensión del medio físico en el que vivimos se debe siempre continuar esfuerzos y estudios en el tema de la comprensión geológica y mediciones sismográficas para mantener una actualización y hacer ajustes que siempre serán necesarios para ir perfeccionando progresivamente los productos. El director del Instituto de Geociencia lo decía, tenemos equipos, pero necesitamos optimizar los equipos que tenemos. Necesitamos ampliar las capacidades de los equipos. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos a estos llamados de atención que se realizan porque necesitan apoyo. O sea,
La gente que no invierte en esto sufre las consecuencias. Eso es fijo. Y nosotros no queremos sufrir consecuencias. Usted tiene hijos panameños, yo tengo hijos panameños. Usted tiene hijos venezolanos, yo tengo hijos venezolanos. Usted vive en Panamá, vive en Guatemala, vive... Esto nos afecta a todos. A usted, a mí. Esto nos afecta a todos y tenemos que ayudar a las organizaciones para que se apropien de esta información y cada vez tengan mayor capacidad de gestión. Dice el informe, particularmente dentro del enfoque integral de CAPRA, esto es la metodología la metodología en la que se realizó este estudio, obedece a una estructura, a una secuencia que es similar para varios países. Entonces, particularmente dentro del enfoque integral CAPRA, se valoran las curvas de vulnerabilidad específicas para país o localidad. Son uno de los puntos importantes para mejorar la precisión de los resultados. Por lo tanto, se recomienda realizar un inventario más detallado de las tipologías de sistemas constructivos y mejorar las curvas de vulnerabilidad. Estos estudios contribuirán a actualizar la normativa de sismoresistencia en el país. Otro silencio más. ¿Y esto para cuándo? Hay gente que peca por acción y otros que pecan por omisión. Estos informes, este es un gráfico que viene de ese informe. Las conclusiones son preocupantes, pero no hacemos nada con preocuparnos, sino con ocupar. Aquí vemos, por ejemplo, cómo una proyección de un hospital puede verse afectado en un 80%, más de un 80% en el daño. Y la desviación con respecto a los temas de la construcción, en teoría, como debe generarse. Pídame este informe si usted no lo tiene. Pídaselo a la Protección Civil, pídaselo al MOB, pídaselo a quien usted quiera. Pero nosotros tenemos que participar en la seguridad, promover la seguridad de nuestras instalaciones y nuestra gente amiga. Sigamos viendo por qué hay que participar. Este video me gusta bastante. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá confirma que el sismo registrado a las 3:38 de la madrugada de este miércoles. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá confirma que el sismo registrado a las 3:38 de la madrugada de este miércoles 19 de julio fue de magnitud 4.1 grados, sin mayores consecuencias estructurales o de vidas humanas. La profundidad de este evento fue de 8 kilómetros, significa que es muy superficial. Un evento superficial genera esta sensación de sonido como estruendo y también vibraciones muy fuertes. Gente vio espejos moverse, ventanas moverse y vibrar fuerte porque el área de la ruptura está muy cerca del área de la comunidad. Sin embargo, sí generó gran impacto entre la población de aquellos sectores donde fue percibido como Panamá Oeste y la capital. Sitios cercanos del epicentro del evento, a distancia a Bacamonte, 11 kilómetros, aquí a Ciudad de Panamá, 15 kilómetros, a Arraiján, 12 kilómetros, a Chorrera, 18 kilómetros, Portobelo, 62 kilómetros, Taboga, 25 kilómetros. Hemos tenido reportes hasta esta hora, sentido muy fuerte en Arraiján, en Chorrera, fue sentido también en varios edificios aquí en Ciudad de Panamá, fue sentido en Panamá Pacífico y hasta Tocumen, San Francisco, Juan Díaz y Veracruz. Hasta el momento, los geólogos han detectado 2 réplicas de baja intensidad. Sin embargo, la población tiene la percepción que son tiempos en que se están dando más temblores. En ese sentido, el siguiente dato le podría sorprender. Se trata de la data de sismos mensuales que registra Panamá. Aproximadamente por mes va desde 380 eventos sísmicos a 550, depende, como le dije, si hay un evento sísmico grande y se registran réplicas. Néstor Luque, director general del Instituto de Geociencias, agregó que tras culminado el simulacro de emergencias que lideró SINAPROC, se trabaja en la elaboración del sistema de alerta temprana para sismos y tsunamis en Panamá. Lo primero es que un sistema de alerta temprana solamente va a avisar segundos antes de que ocurra. No es que me va a avisar 1 hora antes para que yo recoja todo. No. Eso en todos los países nada más funciona segundos antes. Segundos antes, ¿qué permite? Permite mandar a sistemas automáticos, cierra los ascensores para que nadie quede atrapado en un ascensor.
en los edificios, cerra sistemas de gas para que no vaya a haber explosiones, porque segundos antes un sistema puede hacer eso y va a salvar vidas. El proyecto, que está en fase inicial, nos pondría a nivel de países como Chile y México. Los expertos recuerdan a la población que las regiones sísmicas en Panamá se ubican en Azuero, Soná, Chiriquí, sur de Costa Rica, suroeste de Panamá, frontera de Darién con Colombia y la falla de Pedro Miguel, que por su posición afecta la región oeste del país. Taisha Nurse, Telemetro reporta. Fíjense cómo seguimos viendo datos sobre eventos que son importantes y que son reales. En Venezuela, en Panamá, en su país, ¿cuáles son los sismos o cuál es la zona donde tiene mayor riesgo sísmico? ¿O qué sabe usted de esto? Tenemos que irnos empapando acerca de esto, tenemos que ir manejando esta información. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Independientemente de donde estemos, necesitamos hacer que el colegio donde están nuestros hijos sea más seguro. Necesitamos que todos los maestros de nuestros hijos tengan formación y certificación en primer auxilio, reanimación cardiopulmonar, uso de desfibrilador externo automático, que sepan de prevención y extinción de incendios, que sepan manejar el pánico en niños, que sepan hacer el desalojo masivo, que sepan tomar acciones al respecto y qué hacer antes, durante y después de un sismo. Y esto hay estrategias para hacerlo, esto no cuesta nada, esto no requiere más inversión, sino que el deseo y las ganas de hacerlo. Ahora, tenemos experiencia de otros países, en el caso de Venezuela, tenemos un famoso sismo de Cariaco que ocurrió en el año 97, el 9 de julio exactamente. Vean esto, un colegio donde murieron 33 niños en edad escolar. Ese colegio colapsó. Fíjense la diferencia que hay entre la placa de la planta baja y la placa del primer piso. O sea, fundaciones en la planta baja quedaron prácticamente que al mismo nivel. Estos son colegios que sufrieron daño y que siguen sufriendo daño y que siguen sufriendo, perdón, las personas que vivieron esa situación. Recuerdan que vimos unos videos del aula sísmica. El aula sísmica lleva el nombre de Madeleilis Guzmán. ¿Quién es ella? Madeleilis Guzmán fue la maestra que murió en este colegio. Fue la maestra que sacó niños de un salón, pero que luego la estructura colapsó mientras sacaba más niños del salón. Esta es la diferencia esta es la altura que estaba entre el piso y el techo. Entonces, observen que lo que hace el apuntalamiento son los pupitres, las mesas, los escritorios. Entonces, nosotros debemos entender que existe una amenaza, existe un riesgo sísmico. Y entendamos que esta maestra fallece junto con una serie de niños también en edad escolar. Niños que pudieron haberse salvado si le hubiésemos dado formación para protegerse y agacharse debajo de las estructuras. Entonces, nosotros tenemos que entender que esto ya ha pasado, tenemos que aprender de esto y entendamos que así es que nace el proyecto del aula sísmica, que ya existe en Venezuela y que queremos que se realice en Panamá, en nuestros países. Y necesitamos que usted conozca de qué se trata para que apoyemos también en este tema. Sí sabemos que esa liberación de energía, esos sismos van a ocurrir muy cercanos a las fallas geológicas que tiene nuestro país, que son la falla de Boconó, la falla de San Sebastián, la falla de La Victoria, la falla del Pilar y la falla de Oca-Ancón, que son las principales fallas con potencial sísmico. Funvisis ofrece el proyecto educativo experimental totalmente gratuito, con el que se busca activar el sentido de la corresponsabilidad de los ciudadanos en un tema tan sensible como los movimientos telúricos. Para solicitar que estas actividades vayan a su comunidad, usted cuenta con los canales de comunicación prevención@funvisis.gov.be, 0800 temblor y el Twitter @funvisis. Jessica González, La Noticia. Fíjense que justamente
cuando se dan este tipo de situaciones, estos aprendizajes, nosotros tenemos que conocer de qué se trata. Ahora, hubo un evento en Venezuela que se llamó el terremoto de Caracas. En Venezuela, en Navidad, y sé que en muchos países también, en España, en Panamá, en muchos países, se utilizan los famosos villancicos, que son esos cantos que casi siempre hacen los niños para adornar musicalmente la Navidad. En este caso, vamos a escuchar cómo se estaba grabando un comercial donde ya había habido una grabación de la voz de los niños cantando el villancico. Pero esa voz estaba grabada y seguidamente de esa grabación, cuando ya no están los niños, se genera un sismo. Escuchemos qué fue lo que pasó ahí. Una obra de entera casualidad. Una obra de entera casualidad, la que permitió a Fabedica, en los estudios Sonomatrix instalados en la cuarta calle de Carapa, en Antímano, lograr la grabación fiel del pavoroso ruido que produjo el no menos espantoso movimiento telúrico que enlutó a la nación venezolana la noche del 29 de julio de 1967, a las 8:05. Fueron momentos de intensa zozobra y parecía que todo desaparecería con la furia del sismo. Ya todo en calma y como un histórico y patético recuerdo, nos quedó la grabación que sigue a continuación. Alejandro López, técnico de sonido, efectuaba junto a Tulio Enrique León, organista, y Germán Narváez, compositor, la grabación en playback de un número musical navideño titulado Mi Navidad, en interpretación del coro Armonía Navideña, dirigidos por el profesor Sebastián Padrón. Se entiende por playback el proceso que permite colocar sobre algo ya grabado otra voz, instrumento o efecto, de allí que se note calma absoluta en las niñas que componen el coro y no, como es de presumir, pánico y abandono del estudio de grabaciones. Queremos insistir en la ausencia de otras personas que no fueran los ya nombrados López, León y Narváez. López dejó los micrófonos abiertos, la consola y los grabadores en funcionamiento, y en la cinta que recibía la grabación ya hecha y donde debían colocarse los efectos de órgano, también se copió el sonido que ahora reproducimos para ustedes. ¿Qué les parece? ¿Cómo pudo quedar ese audio? Realmente sorprendente.
Vamos cerrando poco a poco este programa, esta clase, esta primera clase. Recordemos que son 5 clases. Mañana a la misma hora, por el mismo canal, vamos a tener compartiendo más detalles sobre esto de lo que conocemos como gestión integral de riesgos sísmicos. Ahora nos toca abordar un poquito los temas de tsunamis. Vamos a ir viendo cómo tanto Geociencias en Panamá como Funvici en Venezuela tienen material y han preparado información al respecto. Veamos qué sigue. En el mar, la vida es más sabrosa. Pero es importante que conozcan el impacto que tienen los sismos de gran magnitud en el fondo del mar y que pudiesen ocasionar un tsunami. Los tsunamis son una serie de olas de gran energía y tamaño originadas por los sismos de gran magnitud que crecen al acercarse a la orilla. Deben saber que no todos los sismos en el mar generan tsunamis. La formación de los tsunamis depende de la magnitud, profundidad y el movimiento de la falla geológica que origina el sismo. Pero atención, ¿saben que existen otros factores que podrían generar un tsunami? Sí, los deslizamientos, erupciones volcánicas, submarinas o impactos de meteoritos en el océano también podrían ocasionar estos movimientos en el mar. Ahora, hablemos de la velocidad y tamaño de los tsunamis. Veamos. La velocidad depende de la profundidad del mar. Por ejemplo, en mar adentro, las olas de un tsunami pueden viajar a una velocidad de aproximadamente 700 kilómetros por hora, mientras que cuando la ola se acerca a la costa, se reduce la velocidad y aumenta la altura de la ola. En cuanto al tamaño de un tsunami, también está sujeto a la profundidad del mar, entre otros aspectos como los arrecifes, desembocaduras de ríos y la vegetación de la costa. Es decir, el tamaño de un tsunami mar adentro aumenta metros a su llegada a la costa. En nuestro país se han registrado varios tsunamis en zonas como Cumaná, la isla de Margarita, La Guaira, Ocumare de la Costa, Puerto Cabello, entre otras. Espero que hayan disfrutado de esta interesante charla. Ahora los invito a que avancen a la siguiente sala. En las costas de Venezuela se pueden presentar tsunamis. Recordemos que el término tsunami significa ola de puerto, es un término japonés. En el Museo Sismológico de Caracas tenemos una sala de tsunamis, en donde nuestros visitantes pueden estudiar, pueden aprender una serie de elementos para conocer más sobre este tipo de fenómenos naturales. Los investigadores de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvici, han encontrado evidencia en campo de que en Venezuela se han producido este tipo de fenómenos naturales. El año 1530, el año 1853, el año 1900 y el año 1929 han sido años caracterizados por movimientos sísmicos fuertes que han generado tsunamis afectando las costas de Venezuela. La zona del Caribe es una zona muy sísmica y al originarse un movimiento sísmico fuerte, evidentemente todos los países que se encuentran ubicados en la zona pueden verse afectados por este tipo de fenómenos naturales. La idea es en el futuro tener un centro de alerta de tsunamis en el Caribe para que precisamente al originarse este tipo de fenómenos puedan ser alertadas todas las poblaciones que se encuentran en la zona. Este sistema de alerta va a contar con instrumental especializado que va a estar colocado en todo el Mar Caribe y que van a reportar a una estación central para precisamente efectuar el sistema de alerta temprana sobre los tsunamis. En estas maquetas le explicamos al público el proceso de subducción. Ustedes observan una placa oceánica. Esta placa se va moviendo gradualmente y
se sumerge por debajo de una placa continental. Evidentemente va arrastrando materiales que en el fondo, producto del aumento de temperatura, se pueden fundir y esos materiales pueden luego emerger a la superficie en forma de productos volcánicos. Ahora bien, en zonas de subducción se producen movimientos sísmicos fuertes que van a generar tsunamis. Si se origina un sismo fuerte en los alrededores y se origina un tsunami, evidentemente el puerto de La Guaira puede verse afectado, así como también las edificaciones y las viviendas que se encuentran en la zona, en los alrededores, en la parte costera. Esta maqueta nos permite observar desde el aire qué es lo que sucede en la Tierra. Vamos a observar a continuación qué ocurre. Ahí tenemos el movimiento sísmico, escuchamos el ruido que produjo. ¿Y qué sucede a continuación? Ustedes pueden observar cómo el mar se va retirando gradualmente de la costa. Aquí es cuando las personas tienen que buscar protegerse hacia sitios elevados, huir hacia sitios elevados. ¿Qué sucede a continuación? Observen cómo viene el primer tren de olas e inunda todos los alrededores. Observen aquí cómo llega o pasa cerca de las poblaciones. Ahí viene un segundo tren de olas y un tercer tren de olas que afectan a todos los alrededores. Evidentemente eso ha sido lo que hemos visto, ha sido el tsunami, pues, o varias olas que penetran en la costa e inundan todo lo que consiguen a su paso. Esta información es muy valiosa y necesitamos hacer que esto se replique. Esto que comenzó a hacerse en Fumbisi, necesitamos hacerlo en Panamá, en nuestros países, que los niños tengan la posibilidad de visitar estos espacios. Necesitamos ayudar para que los niños tengan mayor criterio de seguridad, para que puedan formarse, sus maestros, para que sepan qué hacer. Tenemos áreas costeras, tenemos áreas que son vulnerables, tenemos muelles, tenemos puertos, tenemos aeropuertos. Y saben que no estamos cuidando los manglares. Y los manglares son importantes para evitar que justamente en estas áreas se presenten estos fenómenos. Para finalizar, vamos a tener un video sobre recomendaciones que hacer en caso de terremotos. Son muy generales, pero sabemos que son valiosas. Hay organismos en Panamá, en Venezuela, que se encargan también de emitir estas recomendaciones: el Sistema Nacional de Protección Civil, bomberos, los ministerios de educación, pero necesitamos que todos conozcamos qué hacer y vamos a ver este video para conocer un poco de qué se trata. Recomendaciones en caso de sismos. ¿Qué hacer antes del terremoto? Seleccione un sitio abierto y seguro donde acudir después del sismo. Coloque las llaves en sitios cercanos a la puerta de salida. Determine los sitios más seguros y resistentes de su casa, escuela o lugar de trabajo para resguardarse en caso de sismo. Mantenga siempre un morral lleno de utensilios de primeros auxilios. ¿Cómo actuar durante el terremoto? Mantenga la calma y procure tranquilizar a las personas que estén a su lado. Si se encuentra en un espacio cerrado, póngase debajo de una viga, columna o esquina interna de la edificación en posición fetal. Si está en la calle, aléjese de postes, cables eléctricos y edificios. Si está en la costa, aléjese del mar. ¿Qué acciones tomar después del sismo? Desaloje el sitio donde se encuentra y acuda al sitio que ha establecido previamente. Use las escaleras para salir del sitio. Al regresar a casa, desconecte los servicios de gas, agua y electricidad. Fumbisis, creando cultura sismológica. Fíjense cómo nos dice: vaya al sitio más seguro, no el más cercano, el más seguro. Hay gente que vive en edificios, baja y se queda en la planta baja. Si usted va a quedarse en la planta baja, es preferible que no baje. Entonces usted tiene que ser consciente de que el sitio más seguro no es el que está justamente debajo del edificio. Hay avenidas como la calle 50,
donde mucha gente practica desalojos que son complacientes. Bajar del edificio, quedarse ahí, bajar del banco, quedarse ahí. No, se supone que las estructuras de cristal, las estructuras pueden colapsar, hay amenazas ahí. Entonces, entran en juego los términos evacuación segura y los términos invacuación. Entonces, nosotros tenemos muchos criterios de referencia. Tenemos una normativa internacional como es la norma NFPA 101, que es la norma que habla sobre los medios de egreso, sobre el código humano. Hay cosas que tienen que ver con la prevención de incendios. Nosotros tenemos mucha madera que cortar todavía en este tema. Así que espero que con esta información haya sido el primer aporte y les recuerdo, nosotros debemos cuidar a la gente que queremos, a nuestros hijos, a mis panameños, a mis venezolanos, necesitamos cuidar a nuestros padres, a nuestra mamá, necesitamos incorporar a los maestros. Oiga, en este mismo programa dimos el curso de primeros auxilios. Compártaselo a los maestros, compártaselo a su familia. Hemos dado prevención y extinción de incendios, es decir, todo lo que estamos pidiendo que un maestro conozca, lo hemos dado acá. Estos programas tienen que ser cada vez más bonitos, más agradables, más atractivos y cada uno de ustedes juega un papel importante que esta información se multiplique. Gracias por la atención brindada. Nos vemos mañana en la siguiente clase y para usted, buenas noches, buenas tardes o buenos días. Así que ya saben, este programa que antes tenía un costo es 100% gratuito para ustedes. Así que no dejen de compartirlo porque al llegar a la quinta clase usted nada más presenta su examen y obtiene su certificado. El hecho de que nos guste no significa que no deba ser evaluado. Este es un programa evaluado y certificado. Así que gracias por estar presente en esta clase de gestión integral de riesgo en la comunidad. Nos vemos mañana para la siguiente sesión.